Tendremos en este momento nuestra segunda conferencia del día a cargo del doctor Roberto Silva con la conferencia ¿El trabajo remoto es bueno o es malo? El doctor Silva es profesor a tiempo completo en el área de Administración de Empresas, División Latina y Estados Unidos. Este espacio es todo suyo, don Roberto. Adelante, bienvenido. Bueno, en primer lugar presentarme, ¿no? Mi nombre es Alberto Silva, soy venezolano y viví pues hasta hace 8 años en mi país de origen y desde hace estos 8 años pues vivo en Miami. Tuve que emigrar con mi familia, bueno, como ustedes saben, la situación de Venezuela, ¿no? Afortunadamente pues he tenido buena acogida en los Estados Unidos y igualmente mi familia, estamos bien instalados, trabajo para 3 universidades en el sur de Florida, así que no me puedo quejar de los cambios en la vida. En mi larga carrera profesional he tenido pues muchas actividades profesionales, gerenciales y también académicas, docentes, tanto en Venezuela como en Estados Unidos. Y yo diría que a pesar de que ha sido muy variada mi actividad, he estado en el gobierno, he estado en el sector privado, esa carrera ha tenido como un hilo conductor, un elemento común que ha sido la gente, lo que llamamos los recursos humanos. Desde hace unos 30 años más o menos se ha acuñado este término de recurso humano y bueno, con él nos quedamos, ¿no? Aunque algunos preferimos usar, por ejemplo, la gente o las personas, ¿no? Y eso pues me hace agradecer mucho más la invitación a este evento, a este congreso de recursos humanos, porque es un tema que me gusta, que me apasiona y que ha sido el norte pues, de mi actuación tanto profesional como académica, ¿no? Pero también agradecer a los organizadores y haberme invitado por un motivo muy especial. Es decir, me ha permitido volver a Costa Rica, aunque sea de manera virtual. Es decir, yo tuve la oportunidad, por razones de trabajo, de viajar varias veces a Costa Rica y me encantó ese país. Me encantó su gente, sus costumbres, su naturaleza, es decir, la sencillez de las personas, la belleza del país. Y bueno, lamento pues las cosas en la vida hacen que uno no pueda estar volviendo todo el tiempo a donde uno quisiera, ¿no? Pero guardo muy buenos recuerdos y para mí es muy grato pues, ¿no? Tener la oportunidad ahora de conversar con ustedes, sobre todo personas que están formándose pues como profesionales en el área de recursos humanos. Cuando los organizadores me dijeron que la idea central era la gestión virtual del trabajo, y se me ocurrió hablar del trabajo remoto, el trabajo a distancia. Eso es un tema de muchísima actualidad, como vamos a ver ahora, y hay mucho debate. Por eso mismo titulé esta conferencia o charla como ¿el trabajo remoto es bueno o es malo? Eso es porque están los dos puntos de vista en este momento vigentes. Hay personas que consideran que es bueno el trabajo remoto, otras personas consideran que no, están felices de que se acabe la pandemia y vuelva la gente a trabajar a sus oficinas, y otros que están en duda, ¿no? Bueno, a lo mejor lo que conviene es una mezcla, un híbrido, como se llama, ¿no? Entonces, bueno, esos son los temas que vamos a ir hablando, ¿no? Yo quisiera comenzar partiendo de una idea del profesor doctor Roberto Luna, es decir, de que lo importante son las personas, lo importante son ustedes, son las personas que trabajan en las empresas. La virtualidad es solamente un medio, es solamente una manera de trabajar, una manera de llegar. Puede ser, como él mismo lo ha dicho, una manera eficiente de trabajar y no ineficiente como otras personas lo creen, ¿no? Tampoco sirve para todo y vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Entonces, ese es el tema de esta conversación, ¿no? El analizar las ventajas y las desventajas del trabajo remoto. Primero, hay que empezar por estar de acuerdo en qué cosa es el trabajo remoto.
todos tenemos la idea, pero precisándolo, pues el trabajo remoto es el que hacemos fundamentalmente desde nuestras casas y no en la oficina, no en donde está la sede de la empresa donde trabajamos, ¿no? Quizás se puede dividir en dos tipos el trabajo remoto, es decir, uno, las personas que trabajamos cerca de las oficinas, digamos a menos de 2 horas de distancia de las oficinas de la empresa, y por lo tanto podemos ir a las oficinas de la empresa con alguna frecuencia. Y las personas que trabajan a una distancia muchísimo mayor y solamente eventualmente pueden ir a las oficinas de la empresa, ¿no? Eso en inglés, la segunda modalidad se llama anywhere, en cualquier parte. O sea, si trabajamos en una empresa en Costa Rica, pero podemos vivir en España o en Singapur o en Sudáfrica o en cualquier parte, ¿no? Y la otra manera no es que estamos mucho más cerca, pues, de las oficinas. El trabajo remoto no es nada nuevo. Es decir, es más antiguo que el trabajo presencial, si nos ponemos a revisar la historia, ¿no? Durante muchísimos siglos, la humanidad tuvo una cultura y una forma de trabajar predominantemente agrícola y predominantemente de pequeños agricultores o campesinos que trabajaban en sus casas. Poco a poco fueron creciendo estas actividades agrícolas y algunas personas entonces se trasladaban a una finca o una hacienda, un lugar de trabajo mayor, pues donde podían ser más productivos. Y ahí empezó quizás el tema de trasladarse de las casas a los lugares de trabajo. Pero en las ciudades ha pasado lo mismo. En las ciudades muchos artesanos, comerciantes, distintos tipos de oficios se ejercían desde las casas de las personas durante la Edad Media y durante muchos siglos posteriores a la Edad Media. Fue quizás en el siglo XIX y sobre todo en el XX que se convirtió la forma de trabajar, pues, predominante en ir a una oficina, a un lugar de trabajo, por supuesto a una fábrica también, ¿no? Pero muchísima gente, pues, entonces ya dejó de trabajar en sus casas y eso, y fue a trabajar a las oficinas o a las fábricas, ¿no? Algunas personas siguieron trabajando remoto. Y esto fue así hasta que comenzó Internet, la tecnología. La tecnología ya hace más o menos 30 años que empezó a masificarse, a popularizarse, hizo posible que con mucha mayor facilidad, pues, que las personas trabajasen desde sus casas. Es decir, tenemos ya casi 30 años muchas personas trabajando desde su casa. Pero esto fue creciendo gradualmente. Hay estadísticas por allí que muestran que más o menos desde hace 30 años el trabajo remoto ha ido creciendo. Pero se disparó, obviamente, con la pandemia generada por el COVID-19. Eso hizo que en todo el mundo, para evitar más contagios y más problemas, pues las empresas tuvieron que permitir, las organizaciones de todo tipo, que las personas trabajasen desde sus casas. Todavía hay un porcentaje enorme, mayoritario, pues, de personas que estamos trabajando desde nuestras casas. Ahora, ¿cuál es el futuro? El futuro no está claro. Es decir, como decíamos al principio, hay algunas personas, sobre todo los empleados. Yo diría que en general, viendo las estadísticas, las encuestas que se hacen, pero también la propia experiencia personal mía, me indica que muchas personas están muy contentas con la modalidad de trabajo remoto. No todas, porque nunca todos pensamos igual, pero la gran mayoría de las personas en general, pues, están contentos con el trabajo remoto y no sienten ningún problema mayor con eso. En cambio, desde el lado de las empresas, las opiniones están más divididas. Las encuestas revelan que más o menos la mitad de los empresarios piensan que el trabajo remoto puede ser productivo, pero la otra mitad, pues, todavía desconfía de que eso sea así. Entonces se está tratando muchos autores están hablando que el futuro probablemente será híbrido.
Yo personalmente no estoy tan claro en esto. Es verdad que no todo puede ser remoto, pero a veces hay que pensar bien para qué es el híbrido, o sea, para qué tenemos que ir 2 días o 3 días a la semana a una oficina si podemos hacerlo desde nuestras casas. Eso es una pregunta que habrá que ver, no solamente por el gusto de ir, pues, ¿no? Y ya vamos a ver un poco por qué algunas personas piensan que es necesario que las personas vayan a las oficinas, ¿no? Y en algunos casos se justifica y en otros no está tan claro. En definitiva, pues el futuro no está claro, pero el trabajo remoto lo más probable es que siga aumentando. Probablemente no se va a generalizar, muchas empresas, muchas personas van a volver a trabajar 5 días a la semana en oficinas o un poco menos, pero pero algunas otras personas pues van a seguir trabajando de manera remota, ¿no? Y vamos a tener pues una variedad por algún tiempo, hasta quizás más adelante pues es posible, no podemos tener certeza de eso, que el trabajo remoto comience a imponerse un poco más, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver las ventajas y las desventajas del trabajo remoto. Las ventajas del trabajo remoto podemos dividirlas en a quién benefician ese trabajo remoto. Vamos a ver cómo benefician a las personas, cómo beneficia el trabajo remoto a las empresas y cómo beneficia a la sociedad en general. A las personas, en primer lugar, les permite vivir donde ellas quieran, porque tienen libertad, sobre todo si no están obligadas a ir algunos días. Cuando pensamos en trabajo híbrido, ya nos quita algunas de las ventajas del trabajo remoto. Trabajo remoto es que yo, por ejemplo, tengo un hijo que vive en Chicago y yo puedo ir a vivir con mi hijo en Chicago si ese fuera mi objetivo, ¿no? Mi deseo, en lugar de seguir viviendo en Miami, por ejemplo. Pero si yo tengo que ir 2 o 3 días a la semana a la universidad, a la oficina donde trabajo, pues ya no voy a poder hacerlo, ¿no? Pero hoy día es una posibilidad, una gran ventaja, que la gente pueda vivir donde quiera, es decir, donde esté con su familia, donde el costo de vida le sea más atractivo, donde la vida en general, la calidad de vida le resulte mejor, etcétera, ¿no? Tiene la opción, pues, en estar en cualquier parte del mundo, en teoría, ¿no? Lo otro es que eso le permite el trabajar desde la casa, permite a las personas un mejor balance, un mejor equilibrio entre su trabajo y su vida personal. Es decir, porque puede combinar mejor las dos cosas, siendo con toda responsabilidad asumir el equilibrio, pues el compromiso entre las dos cosas, y compartir tiempo familiar con tiempo de trabajo con mucha mayor facilidad que teniendo que estar 8 horas o más en la empresa, más las horas de traslado, 10 horas o más al día, desligado de su familia, ¿no? Lo otro es el ahorro, que significa el no tener que trasladarse a una oficina, a un lugar de trabajo, sino hacerlo desde la propia casa. Esto tiene una gran ventaja. Hay un costo en transportarse. A lo mejor algunas familias pues tienen que comprar 2 automóviles para poder y a lo mejor con un solo automóvil ahora pueden vivir. Se ahorran si se van en tren o se van en autobús a sus trabajos, pues van a ahorrarse ese dinero, y también se van a ahorrar el tiempo de traslado. Es decir, algunas personas necesitan a veces hasta 2 horas para llegar a su sitio de trabajo y 2 horas para regresar, 4 horas al día, o 3 o 2 por lo menos. Y eso es un tiempo que ahora tienen para ellas mismas, para compartir con su familia o para hacer lo que les parezca bien hacer. La otra ventaja que tiene el trabajo remoto para las personas, hoy día, si alguien quiere trabajar en los Estados Unidos, por ejemplo, tiene que ir si no hay trabajo remoto, tiene que ir a los Estados Unidos y tiene que tener un estatus migratorio en ese país o en cualquier otro país donde decida ir, porque para poder vivir y trabajar en
en los Estados Unidos o en España, donde sea, pues va a tener que tener los permisos correspondientes. Con un trabajo remoto ya no es necesario. Puedo trabajar desde Costa Rica para una empresa en Estados Unidos o en España o en China o en cualquier lugar, ¿no? No necesito irme de mi país para hacer eso, ni necesito recurrir a unos trámites migratorios que pueden ser complicados. A las mujeres en particular, bueno, hoy día ya las mujeres pues están, como sabemos, bastante equiparadas a los hombres, afortunadamente, pero todavía hay algunas diferencias, ¿no? Y obviamente a las mujeres hay unas ventajas en particular con el trabajo remoto. Pueden atender mejor las necesidades del hogar, los niños pequeños, etcétera, la crianza, en general las obligaciones del hogar que siguen siendo un poco más cargadas hacia las mujeres y las dificultades de viajar también. Es decir, que a veces las mujeres tienen más dificultades, algunas mujeres, para viajar solas, etc. De manera que el trabajo remoto tiene una cantidad de ventajas y por eso las personas hoy día pues muchas están muy contentas con trabajar desde sus casas. No quisieran volver o volver lo menos posible a las oficinas. Para las empresas también tiene una serie de ventajas. Una de las ventajas es que ya no se tiene que limitar una empresa a contratar personas que vivan en un radio de acción muy cercano, o sea, 1 hora o 2 horas de distancia en automóvil o en otro medio de transporte de las oficinas, sino que pueden contratar personas en cualquier parte del mundo. O sea, toda la fuerza de trabajo humana en el mundo entero está disponible para las empresas si se piensa en trabajo remoto. Los gastos de oficina se pueden reducir considerablemente. Es probable que las empresas sigan teniendo la necesidad de contar con algunas oficinas, pero obviamente el espacio de oficina y el equipamiento pues ya no tiene por qué ser el mismo. Muchas empresas que tienen tiempo ya, no por la pandemia de antes, pues que habían ya adoptado el trabajo remoto, redujeron sus oficinas y lo que tenían eran unos cubículos, unos espacios, unas mesas para que cuando las personas vinieran las utilizaran y eso, pero no unas oficinas personales, ¿no? Unos cubículos personales y tenían entonces necesidad de mucho menos espacio. Y eso le permite también a las empresas ubicarse donde quieran. Si mis empleados están trabajando en cualquier parte, pues yo también puedo ubicar mi empresa en cualquier sitio que me convenga, que me sea más barato, que me sea más conveniente, ¿no? Dependiendo del tipo de empresa que tengo. Para la sociedad, hemos hablado de las ventajas para las personas, las ventajas para la empresa. Para la sociedad en general también hay ventajas del trabajo remoto. Una de las ventajas es que se evita la fuga de talento. Si las personas ya no necesitan irse de Costa Rica para trabajar en los Estados Unidos o en España o en México o en otra parte, pues entonces esas personas se quedan en Costa Rica, siguen aportando a la vida en Costa Rica y sigue viendo su talento, pues sigue siendo aprovechable a nivel local, ¿no? Lo otro obviamente es los temas de contaminación, es decir, por el traslado de las personas. Ya si necesitamos menos automóviles, menos tiempo de traslado en automóviles o en otros medios de transporte, pues se va a reducir las emisiones de gases de carbono para la atmósfera y eso va a ser beneficioso. Y lo otro que hemos aprendido también en esta pandemia y en todas las infecciones previas es que al trabajar en nuestras casas y no tener que ir al trabajo, pues se reduce para la sociedad las posibilidades de contagio por enfermedades infecciosas. Si tenemos gripe o tenemos coronavirus o tenemos lo que sea, pues ya no se lo vamos a contagiar a otro porque nos quedamos trabajando en nuestras casas. Y lo mismo, no nos vamos a arriesgar a tener el contagio. Entonces, son muchas ventajas que tiene para la sociedad. Es decir, si uno suma todo esto, pues encuentra que realmente el trabajo remoto es una manera un arreglo de una modalidad de trabajo muy conveniente, muy positiva.
pero también tiene desventajas. Vamos a comenzar primero por las desventajas aparentes, las desventajas que algunas personas creen que tiene, pero que probablemente no tienen razón. Y otras desventajas que sí son reales. Vamos a dividirlas en dos grupos, pues, ¿no? Desventajas aparentes y desventajas reales. Entre las desventajas aparentes está en que muchas personas o algunas personas piensan que si alguien está aislado en su casa trabajando, separado físicamente pues, de las demás personas, está aislado, y eso va a conducir a que la persona se va a desmotivar, no va a estar satisfecho con el trabajo, no va a estar comprometido, su productividad también puede ser menor porque se va a distraer, se va a poner a hacer otra cosa y no se va a dedicar al trabajo que tiene que hacer. Entonces hay muchas personas que, sobre todo en las empresas, empresarios, gerentes y supervisores, que piensan que eso es así. O sea, que quieren ver a sus empleados trabajando allí para estar seguros de que lo controlan y de que los van a motivar y que y se van a sentir más comprometidos y van a ser más productivos. Pero eso está inspirado en una desconfianza en la gente. Es decir, ese tipo de como decía el doctor Luna también, pues el 3/4 partes probablemente, o quién sabe exactamente cuántos, pero él asomó la posibilidad de 1 de cada 4 líderes o gerentes, pues no hace bien su trabajo. Y parte de lo que no hace bien es tener desconfianza en la gente. Y esas personas que tienen desconfianza de que alguien va a ser mal en un trabajo remoto, que no se va a comprometer, que va a perder identificación, que va a perder productividad, pues son los mismos que desconfían también si las personas van a las oficinas. Igual allí pues esas van a desconfiar de la misma manera de las personas, y son las personas que están vigilando a ver si la persona está viendo en internet, está viendo un sitio que no tiene que ver con el trabajo, si está hablando por el teléfono celular o móvil, si se toma más tiempo del debido en ir al baño, si está conversando con otro. Es decir, ese es el tipo de gerente pues, o supervisor que no queremos, porque no conduce a nada positivo, pues, mejor dicho, un ambiente, un clima organizacional favorable y un ambiente productivo. Entonces, probablemente son esos mismos gerentes que desconfían de las personas en sus propias oficinas, que siguen desconfiando de ellos en el trabajo remoto. Pero hay que tener confianza en la gente. Entonces, si uno no confía en una persona, pues mejor no lo contrata, no lo emplea, no lo tiene ni como remoto ni como presencial. Entonces, y tampoco el gerente que desconfíe de la gente, debería uno contratarlo. Entonces, esas son desventajas más bien aparentes de que esos prejuicios son prejuicios. Hay algunas desventajas reales del trabajo remoto. Una que está también derivada del prejuicio, es decir, que es el salario. En algunas empresas, antes de que se generalizara el trabajo remoto por causa de la pandemia, llegaron hasta darle algún dinero a las personas, porque entendían que la persona en su casa pues tenía que comprarse un escritorio, un computador o ordenador, como queramos llamarlo, una impresora, etcétera, ¿no? Un equipamiento para su trabajo que no era el que tenían en la oficina. Y entonces algunas empresas, sobre todo grandes corporaciones, llegaron a darle un dinero a la gente para ayudarle a cubrir esos gastos. Pero otras empresas tomaron la dirección contraria, equivocada. Es decir, pensando que el trabajo remoto es menos productivo, entonces le disminuyeron el salario a las personas. Entonces, esta es una desventaja real en algunas organizaciones. Es decir, que yo conozco organizaciones en las que si una persona opta por trabajar de manera remota y ya no quiere seguir trabajando presencial, le dice, bueno, muy bien, siga trabajando en su casa, pero usted va a ganar, por ejemplo, 25% menos de sueldo. Eso no tiene ningún sentido, ¿no?
porque la persona va a seguir haciendo con su misma carga de trabajo y todo, y probablemente, como vamos a ver ahora, más bien una sobrecarga de trabajo en algunos casos. Pero es una desventaja real para las personas el hecho de que le disminuyan el salario o que simplemente desconfíen de su productividad, ¿no? Y la otra desventaja real es la sobrecarga de trabajo. Es decir, cuando las personas trabajan de 9 a 5, por ejemplo, en un horario, los supervisores entienden que tienen que asignarle un trabajo que se pueda realizar de 9 a 5, que la persona a las 5 se va y ya no va a seguir trabajando hasta el otro día a las 9 de la mañana. Pero en el caso del trabajo remoto no está ocurriendo así. Como la persona está supuestamente trabajando todo el tiempo, no tiene horario establecido, aun cuando se lo traten de establecer, entonces pues muchas veces terminan asignándoles una carga de trabajo muy superior a la que habrían tenido que realizar de 9 a 5 en una oficina. Y hay muchas personas, yo conozco, pues se terminan acostándose a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana, es decir, porque tienen mucho trabajo que realizar, y a veces sábados y domingos siguen también trabajando, ¿no? Sobre todo si trabajan en grandes corporaciones con muchos clientes o muchos contactos. Entonces hay un problema real como sobrecarga de trabajo, que es una desventaja. Otra desventaja que algunas personas han mencionado, gerentes de recursos humanos y empresarios, es que los nuevos empleados, es decir, una persona joven que entra a trabajar a una empresa y empieza a trabajar desde su casa, remoto, no tiene ningún contacto físico con la empresa, probablemente no conoce a las personas ni nada, entonces va a tener dificultades para tener identificación con su empresa. Entonces hay algunas personas, autores, que piensan, bueno, lo que hay que hacer con estas personas es permitirles que en ese caso particular de nuevos empleados, es decir, que pasen un poco más de tiempo en las oficinas, conozcan a las personas que estén trabajando allí, se identifiquen un poco más con las personas de la empresa y con la empresa misma, y después quizás darle más facilidad de trabajo remoto. La otra desventaja que también puede ser real son las interrupciones que la persona puede tener en su casa. Si alguna persona tiene una casa muy grande, un apartamento muy grande, vive solo o vive con su pareja solamente, pues, y tiene sitios donde trabajar con comodidad, sin interferencia, pues no va a tener mucho problema. Pero si una persona vive en un apartamento muy pequeño, una casa muy pequeña, con muchos hijos y muchos familiares que los visitan con frecuencia y eso, y no tiene un espacio de trabajo, pues esa persona puede tener problemas para concentrarse, para dedicarse al trabajo que tiene que realizar. La solución en esos casos generalmente es que la persona trabaje desde su cuarto, no salga, no vaya a trabajar a la sala o eso donde está toda la actividad familiar y eso, sino que se quede trabajando en su mismo sitio donde duerme, pues ahí se quede trabajando. Para algunos puede ser cómodo, para otros incómodo, pero es una solución, porque no hay otro sitio, no hay un espacio disponible. Pero esas sí son algunas desventajas reales, ¿no? Eso de trabajar más, de tener dificultades si uno es un nuevo empleado, de identificarse con la empresa y de estar sujeto a interrupciones, pues, familiares, y eso si uno vive en un espacio muy pequeño. Ok, eso nos da pues un panorama general de las ventajas y las desventajas. Como vemos, pues, como todas las cosas en la vida, pues tiene sus pros y sus cons. Pareciera que los pros son mucho mayores que los cons, y eso lo ha ido demostrando el crecimiento que está teniendo en los últimos 30 años el trabajo remoto. La otra razón de que esté creciendo tanto el trabajo remoto es que la mayoría de los trabajos
son susceptibles de realizarse de manera remota. La mayoría de los trabajos que nosotros hacemos, lo que hace falta es leer, escribir, manejar datos, analizarlos, hablar por teléfono con otras personas. Todo eso lo podemos hacer de manera remota. De hecho, hay muchísimas personas que van a las oficinas, se sientan delante de un computador y no hacen más nada que trabajar todo el día delante del computador, como también lo podrían hacer en su casa, porque todo lo pueden hacer en el computador. Si se paran a conversar con alguien, bueno, es porque quieren socializar, quieren hacerlo, porque quieren a la hora de almorzar y eso van a compartir con alguien y eso, conversar, pero no es indispensable. También en su casa pueden conversar con alguien y pueden almorzar con alguien, ¿no? Entonces, la mayoría de los trabajos ¿cuáles trabajos son difíciles o imposibles de ser trabajo remoto? Los que necesitan contacto personal con un cliente. Por ejemplo, si yo soy mesero de un restaurante, pues tengo que ir o chef de cocina, eso, pues tengo que ir al sitio, ¿no? A menos que sea un sitio donde tenga cocina en mi casa y tenga una entrega, pues un delivery a personas, pero un restaurante normal. Si yo trabajo en un salón de belleza, pues no, soy peluquero o barbero o lo que sea, pues masajista, pues tengo que ir también para tener contacto personal. O soy cirujano, pues tengo que ir. Hoy día se hacen algunas cirugías de manera remota también y se hace telemedicina también, pero en general pues las personas pues necesitan ir a un hospital cuando están enfermas y necesitan que un médico personal pues los vea y eventualmente que si tienen necesidad de una intervención quirúrgica o todo, pues tenerlo. Entonces, obviamente esos contactos personales no se pueden hacer desde la casa en general. El otro es cuando yo para trabajar necesito un equipo que no tengo en mi casa. Un equipo costoso de cualquier naturaleza, pues una imprenta, por ejemplo, o una fábrica que produce cosas, yo tengo que ir, no lo puedo hacer desde mi casa, no puedo tener todos esos equipos, esas maquinarias en mi casa, necesito ir al lugar de trabajo, pues donde estén esas maquinarias, esos equipos a realizarlo. Pero la experiencia de estos 30 años, pues ha demostrado que sigue creciendo. El sector servicios en general ha crecido pues mucho más en estos 30 años que el sector agrícola o el sector manufacturero. Y entonces esto hace, pues, ese sector servicio hace que las personas en general allí pueden realizar más su trabajo de manera remota. El otro tema al que es conveniente conversar, pues, es el de los equipos virtuales. Esto no es necesariamente exclusivo del trabajo remoto. Es decir, muchas personas que van a una oficina a hacer trabajo presencial, también forman parte de equipos virtuales. En mi caso personal, porque muchas veces fui a oficinas donde trabajaba con el computador, con personas que estaban en otras ciudades, en otras partes de la ciudad o en otros países incluso, ¿no? Formaba parte de equipos virtuales. Y eso, por cierto, me hizo más fácil cuando tuve que trabajar de manera remota, porque ya de manera remota no hay otra modalidad, pues, ¿no? Estando en las oficinas, puede ser que alguna vez tuviera oportunidad de participar en un equipo presencial, que nos reunimos en una misma mesa, en un mismo cuarto, todos los que trabajamos en un proyecto, por ejemplo. Pero los proyectos virtuales, los equipos virtuales, pues vienen existiendo desde que se empezó a popularizar y masificar el uso de Internet. Entonces hoy día es usual, es normal tener equipos virtuales, ¿no? Y tienen que tener el mismo cuidado que trabajándolos de manera remota que trabajándolos en una oficina. Pasa exactamente lo mismo, ¿no? Tiene que tener en primer lugar un buen líder, como todo en la vida, ¿no? Como todos los trabajos. Si no hay liderazgo, como mencionaba el doctor Luna, pues las cosas no van a salir bien. Un buen líder es esencial en el trabajo.
tiene que haber una buena selección de los miembros del equipo. Es decir, que sean personas, primero con buena disposición a trabajar en equipo y luego con la capacidad, pues con la experiencia de trabajar en equipo, la madurez, etcétera, ¿no? Personas que son capaces pues de trabajar en equipo, de llevarse bien con otras personas. Otro, como todo trabajo, pues tiene que tener un propósito muy claro. También en un equipo no virtual, pues el propósito tiene que estar claro, pero más todavía en un equipo virtual. Por supuesto, buenos sistemas de comunicación. Es decir, los equipos virtuales y el trabajo remoto necesitan de buenos sistemas de comunicación, ¿no? Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante, de cómo se prepara una empresa, una organización para el trabajo remoto. Pero esos elementos pues son indispensables para que un equipo virtual tenga éxito. Un líder competente que logre la cohesión del equipo, que se comunique frecuentemente con cada integrante, que se asegure de que todos saben para dónde tiene que ir la cosa, cuál es el propósito, y de que estén bien seleccionados y bien integrados y se sientan bien comunicados, bien integrados, ¿no? Eso en cuanto al equipo virtual. Ahora, una empresa o una organización que piensa, que cree conveniente, después de analizado las ventajas y las desventajas del trabajo remoto, piensa que es conveniente considerarlo, ¿qué debe hacer? Lo primero que tiene que decidir es cuáles son las personas que cree que pueden trabajar total 100% del tiempo de manera remota, cuáles son las personas que necesitan trabajar 100% en las oficinas y cuáles son las personas que pueden compartir el tiempo, si hay alguna razón específica para eso. Eso es algo que tienen que pensar las empresas dependiendo de la naturaleza de trabajo de cada empresa y dependiendo de las características de las personas. Lo otro es que para trabajar remoto pues hace falta tener una buena infraestructura. Esa infraestructura pues realmente buena hoy día pues es esencial, aunque no sea el trabajo remoto. Las empresas tienen que tener buenos sistemas de información, buenos sistemas de comunicación, sistemas de seguridad de datos, etcétera. Toda la infraestructura necesaria pues para la comunicación virtual, ya las empresas tienen que tenerla. El trabajo remoto pues no les va a significar una extensión demasiado grande para ellos. Las políticas de recursos humanos probablemente van a tener que ser revisadas. Es decir, porque ya tenemos que, si vamos a trabajar de manera remota, una buena cantidad pues, de personas, de un buen porcentaje de la empresa, pues tenemos que buscar personas que vengan a trabajar y que tengan la capacidad o la disposición o la preparación para trabajar de manera remota. Hoy día, la mayoría de las personas están preparadas para trabajar de manera remota. Sean profesionales o no sean profesionales, hoy día todo el mundo tiene un acceso a una computadora, a una tableta, a un iPad, hasta el teléfono celular, se comunica con otras personas por las redes sociales, hace un uso extensivo de Internet. Es decir, ese dominio de la tecnología que tienen ya muchísimas personas, pues facilita mucho el poder trabajar de manera remota. Entonces ya no es tan complicado. Pero tiene que haber unas políticas de recursos humanos adecuadas. Cómo vamos a evaluar el desempeño, cómo vamos a fijar los horarios de trabajo, cómo vamos a ejercer la supervisión, etcétera, ¿no? La compensación, todas estas cosas tienen que ser revisadas de acuerdo a la naturaleza. Tiene que haber un entrenamiento de las personas para trabajar de manera remota, así como que hay que entrenar a las personas para cualquier cosa, ¿no? Y no solamente a las personas, a los gerentes, a los supervisores, que probablemente son los que más en este momento necesitan de preparación, acostumbrarse a que no es lo mismo supervisar personas en una oficina que de manera remota. Las necesidades, las exigencias, los métodos, los sistemas son distintos y tienen que acostumbrarse y tienen que tener confianza en la gente. No pueden estar
pensando con desconfianza de que las personas no están haciendo buen uso. Los sistemas de comunicación tienen que mejorar. Y hoy día, bueno, aparte del computador, tenemos sistemas como este que estamos usando en este momento, como Zoom, como Skype, en Google también tiene, etcétera. Hay unas herramientas muy buenas de Microsoft Teams, que muchas empresas están utilizando. Eso pues las empresas tienen que ver cuáles son los sistemas que más les conviene utilizar para favorecer la comunicación entre su personal. Y quizás una de las últimas cosas es entender pues que, no necesariamente la última, pero la última que tengo yo en la lista, es la flexibilidad de horario. Tengo que entender que el trabajo remoto no necesariamente tiene que realizarse de 9 a 5 como si estuvieran las personas en la empresa, y darle libertad, facilidad a las personas para que organicen su propio trabajo, y donde lo importante pues sean los resultados, lo que comente la gente. Entonces ya para concluir, pues porque estamos, antes que no toquen la campana de que nos falta poco tiempo, ¿qué podemos concluir si el trabajo remoto es bueno o es malo? Es decir, no hay una conclusión definitiva única, ¿no? Cada empresa, cada persona tiene que decidirlo por su cuenta, pero sí hemos podido a lo largo pues, de esta charla ver que son muchas las ventajas. Algunas las desventajas que se pudieran compensar, se pudieran superar o manejar, ¿no? Y que, bueno, probablemente para allá vamos. Entonces, como la tecnología hoy día, pues nos guste o no nos guste, esa es la dirección que lleva el mundo, cada vez de un mayor uso de la tecnología, ¿no? Entonces, si el trabajo remoto ya va a forma parte y va a seguir formando parte de nuestras vidas, pues bueno, lo mejor que podemos hacer es adaptarnos a esa modalidad de trabajo y hacerlo bien. Y yo insistiría, pues para terminar, que los que necesitan mayor preparación probablemente no son los empleados, sino son los gerentes. Los gerentes tienen que entender que esta es una modalidad de trabajo conveniente para las personas, que no afecta su motivación, ni su satisfacción, ni su compromiso, sino todo lo contrario. Las personas se pueden sentir más contentas trabajando de manera remota y pueden ser más productivas también. No teniendo pues que perder tiempo en traslado a las empresas, distracciones que a veces sí pueden existir en las empresas, un supervisor que está convocándolos a reuniones permanentemente, aunque también pueden ocurrírsele convocar reuniones remotas. Entonces, en conclusión, pues en resumen, el trabajo remoto pues pareciera que tiene unas buenas ventajas, pareciera que podemos decir que es predominantemente bueno, y que tiene algunos aspectos que tienen que cuidarse, que tienen que mejorar. Bueno, espero que esto les haya sido útil, pues, ¿no? Y estas reflexiones sobre el trabajo remoto, que creo que es un tema de muchísima vigencia en este momento. Justamente en este momento, en junio de 2021, las empresas se están preguntando qué hacemos. O sea, la gente sigue trabajando en sus casas, hacemos que todos vuelvan a la oficina, dejamos que vengan unos días sí, otros días no, etcétera. ¿Qué hacemos, no? Entonces, esta es creo yo, pues algunos elementos que les pueden servir. Muchas gracias. Don Alberto, muchísimas gracias por su tiempo para la Universidad Técnica Nacional, la Universidad Nacional y la Universidad Estatal a Distancia. Es un gusto haber contado con su participación en el primer Congreso Internacional de Recursos Humanos, Gestión del Trabajo en la Virtualidad. Desde Costa Rica, agradecerles el tiempo y el espacio y esperamos que tengan un excelente día. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme pues, a compartir con ustedes. Muchas gracias. Don Alberto, si tiene redes sociales o por dónde contactarlo para que los presentes. Yo le puedo indicar ahora a las personas de organización, sí, cómo no. Perfecto, entonces ahí lo estaríamos pendiente. Más bien, muchísimas gracias por su tiempo y esperamos tenerlo próximamente en alguna de nuestras próximas actividades. Muy buen día. Muchas gracias. Con mucho gusto, don Alberto.